Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a iniciar la celebración de la Pasión del Chico. Lo recordamos en el Cabildo de la Digna, estaremos a la Iglesia de la Virgen y luego tendremos la procesión de esta noche. Nos invitamos a participar en mucha devoción a las tres actividades litúrgicas. En la hora de que participamos muchos de ellos. También recordamos que esta tarde también siglos. Van a venir a acompañarnos muchísimo gusto en su casa para que tenemos hijos. Hay que esperar que nosotros en nuestras vidas si encuentran a los que en Jesús. Y también recuerdo que mañana, para estar en la segunda de la noche de Pascua, también puede tener su hora.
De rodillas. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos por tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Estoy en tus manos, está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Las hojas de escritas las pones allá. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote
que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante la vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Vamos. Todos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron. Jesús contestó: A Jesús el Nazareno. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús,
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú, rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué les has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es de costumbre que por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí les traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según la ley tiene que morir, porque ha decidido ser hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entró otra vez en el pretorio. Dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y la autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlos, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y le sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho ser rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella los discípulos que tanto quería Jesús, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean esto sucedió
para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y él le ayude un poquito, rollo. Tomen asiento. Queridos hermanos y queridas hermanas, tomemos conciencia que hoy la Iglesia Católica vive la muerte de su Salvador, vive la muerte del Redentor. Escuchando el Evangelio se han cumplido las Sagradas Escrituras, donde Dios había prometido un Salvador a los hombres. Pero este Salvador que viene, que nace de María, lo dará todo por nosotros. No se queda en palabras que convencen, que arrastran, que nos enseñan a vivir. No bastan. Dios quiere más para nosotros. Y entonces nos dará la vida de su Hijo a cambio de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener la verdadera vida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en nuestro caminar de cristianos hemos olvidado entender o comprender realmente el valor del sacrificio de la muerte del Señor? Hoy mismo, en este día, nos tendríamos que preguntar si nosotros estamos viviendo el luto de la muerte del Salvador como alguien nuestro, cercano a nosotros, como alguien que nos ama verdaderamente. Piensen ustedes cuando se muere un ser querido de nuestras casas, cómo nos da pesar, la tristeza nos invade, las lágrimas nos llegan, porque aquel ser amado ha muerto, ha dado el último suspiro y entendemos que ya no estará entre nosotros. Pero mis hermanos, si nosotros siendo pecadores conocemos la muerte, Jesús, el único que no merecía la muerte, el que más amó la vida y la merecía por no tener pecado, el único que siempre hizo la voluntad de Dios, fíjense la ironía humana, ¿verdad? Tiene que dar la vida, porque si nosotros, mis hermanos, no tuviéramos la vida de Jesús, no la hubiera dado por nosotros, no conoceríamos un día la eternidad. Quedaría, mis hermanos, a media nuestra existencia. No tendría razón de ser nuestras vidas. Escuchamos en el Evangelio, una vez más, mis hermanos, cómo Jesús es apresado, abandonado por los suyos. Solamente algunas mujeres, entre ellas su Madre Santísima, lo acompañan. La gran mayoría cobardemente le da la espalda. Aquellos que se llamaban sus amigos lo traicionan. Aquellos que decían quererlo se han alejado pensando en no poner en riesgo sus propias vidas. Pero Jesús, mis hermanos, no se acobarda. Jesús no da un paso hacia atrás. Sus enemigos piensan que son ellos quienes lo han hecho caer en una trampa, que son ellos quienes lo han acorralado. Se sienten poderosos porque Jesús está en sus manos. No entienden, mis hermanos, que Jesús permite todo esto, que es precisamente el camino, como señala la Escritura, la entrega de la vida, para que el hombre conozca la vida eterna. Hoy, mis hermanos, cuando Jesucristo sube al Calvario, cargando la cruz, y ahí da el último suspiro, nos demuestra que el verdadero amor no es solamente palabras, y ni siquiera obras, mis hermanos, sino la más grande de todas, la entrega de sí mismo. Nosotros muchas veces, mis hermanos, hemos jurado amor a los demás y hemos fallado. Hemos dicho, cuenta conmigo siempre, y hemos fallado. Hemos dicho, nunca te voy a dar la espalda, y hemos fallado. Si pudiéramos hacer un análisis de nuestra historia de vida, de cuántas veces hemos prometido estar y no hemos estado, nos avergonzaríamos de haber hablado tanto, de haber dicho tanto lo que a la hora de la verdad no íbamos a hacer. Le pasó a los discípulos, como a Pedro, que negó a su maestro. Pero no fue el único, porque los discípulos también huyeron
cuando fue apresado. Pensemos, mis hermanos, que mientras ellos huyen por miedo, por cobardía, porque les importó más esta vida terrena que la eterna, Jesucristo se mantiene firme y enfrenta el juicio. Y cuando está con Pilato pareciera que es Jesús quien lo interroga. Y cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey?, le dice, tú lo has dicho. Pero Jesús afirma, mi reino no es de este mundo, mi reino no está aquí. El reino de Jesús, mis hermanos, es el reino del Espíritu, es el reino de la vida eterna, es el reino de estar al lado del Padre Dios por los siglos de los siglos, cuando el hombre conoce la muerte. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros reflexionemos sobre qué significa la muerte de Jesús en nuestras vidas. Miren, en una ocasión, hace muchos años, cuando yo todavía era seminarista, me tocó ir a una comunidad a celebrar la Semana Mayor. Había muchos jóvenes y estuvimos ensayando el Vía Crucis. Unas muchachas eran las mujeres llorosas que lloraban el encuentro con Cristo, unos soldados romanos. Todo parecía, mis hermanos, que caminaba bien. Cuando termina el Vía Crucis y Jesucristo es puesto en el sepulcro, empezaron a decir unas muchachas que en tal lado había fiesta, baile, que quién iba a ir. Y me acuerdo cómo me dolió ese comentario, porque dije, el Señor acaba de morir, lo acabamos de poner en el sepulcro, y ya estamos pensando en divertirnos, como si no hubiera muerto nadie, como si no significara nada la muerte del Señor. Y me acuerdo que los reprendí a los muchachos, y estuvimos reflexionando después, algunas de ellas hasta llorando, porque se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. No me importa la muerte del Señor, yo tengo mis cosas que hacer. Mis hermanos, si no es eso lo que se repite tantas veces, por eso es muy importante que año con año, no diré solamente, mis hermanos, que nos hagamos más viejos, que es ley de vida, sino ojalá más sabios, la muerte de Jesús nuestro Señor la hagamos nuestra, porque murió por nosotros, porque nos amó a nosotros, o mejor dicho, la hagamos de cada persona, la haga la muerte de Jesús mía. Cada vez vaya entendiendo más que solamente el amor de Dios podía llegar a la cruz, porque solamente Dios podía librarme de mí mismo, de mis pecados, de mi avaricia, de mi egoísmo, de mi vanidad, de todo aquello que corrompe el corazón y que lo pudre. Mis hermanos, el hombre jamás podrá solo, seguirá buscando salidas, excusas, nuevas ideologías para excusarse de hablar de Dios, pero Dios sigue siendo la respuesta, porque es Dios quien dio la vida, porque es Dios quien un día nos pide cuentas de ellas, y porque es Dios a través de la fe que nos enseña a conocerlo y a entender que buscándolo y haciendo su voluntad es como el hombre encuentra en esta vida sentido y al morir la verdadera vida, la que Cristo nos trajo. Pienso, mis hermanos, cuando Jesús fue bajado de la cruz, cuando ya había muerto, cuando dio el último suspiro, cuando ya no había vida en él, cuando lo pusieron en los brazos de su madre, cuando el cuerpo estaba inerte ya sin vida por amor nuestro. Pienso en ese momento en el contraste de aquel que dio tanta luz, de aquel que iluminó tantas almas, de aquel que cambió la vida de tantos para siempre, y ya no digamos con su muerte, cambió la historia de la humanidad. Su cuerpo no tiene vida, ya ha muerto, pero la vida la acaba de dar para que el hombre siga caminando y para que un día encuentre a Dios. Mientras sin la muerte de Jesús el hombre caminaba como un abismo, impulsado por los años de vida y un día la muerte, con Cristo esto cambia. Ya no es un abismo sin fondo, sin sentido, oscuridad o tinieblas, el destino del hombre. Ahora será, mis hermanos, vida, vida verdadera, vida eterna, gracias a Jesús. Mis hermanos, los invito a que reflexionemos y esta muerte del Señor la hagamos nuestra. Pienso, mis hermanos, en lo impresionante que ha de haber sido para los suyos, aquellos que creyeron en Él, verle muerto, inerte, sin vida, y cómo lo llevaron entre varios de sus amigos cargándolo y lo pusieron en un sepulcro y pusieron una piedra muy pesada que tapaba este lugar y se llenó de oscuridad el sepulcro. Qué impresionante que Cristo llegó hasta el final por amor nuestro. Hermanos y hermanas, el hombre seguirá queriendo cambiar el rumbo de la historia, seguirá inventando nuevas ideologías para salirse por otro camino, seguirá creyendo que puede vivir sin Dios y hasta se ufanará de ello, presumirá de ciencia, de técnica, de progreso, de dinero, pero finalmente morirá. El hombre, por más poderoso que sea, conocerá la muerte. Por eso, mis hermanos, dobleguemos nuestros orgullos, dobleguemos nuestras vanidades y nuestras soberbias y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador.
aquel que dio la vida por nosotros. No hay nadie que tenga más amor por nosotros que Dios, y nos lo demuestra en esta cruz. Mis hermanos, en el camino a la cruz, Jesús recibió improperios, salivazos, escupitajos, maldiciones, ofensas, burlas, y no se detuvo. Y la razón de no detenerse no es porque no quisiera hacerlo, porque sabía que un día aquellos por los que moría entenderían su sacrificio. Tal vez algunos jóvenes hasta el final de la vida, como sucede con tantas personas. Tal vez algunos en el momento, pero Cristo no se podía detener a que en ese momento se diera la conversión. Tenía que dar la vida para que quedara en nosotros el sabor de su entrega. Y así, mis hermanos, como nosotros mismos ahorita, conforme pasan los años, tratamos de entender en nuestra propia existencia la muerte de Jesús por amor a la humanidad, por amor a cada persona, por amor a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Vamos, mis hermanos, comprendiendo que su sacrificio fue por amor y únicamente por nuestra salvación, porque sabía que no íbamos a ninguna parte sin Él, porque sabía que Satanás ganaría la batalla sobre nosotros y perderíamos nuestras vidas si Jesús no se entregaba por nosotros. Hoy, mis hermanos, la historia del hombre tiene sentido, porque Dios lo ama. Y como lo dije hace un momento, aunque sigan inventándose ideologías nuevas, incluso contrarias, escandalosas o de persecución, el mensaje de Jesús se mantiene vivo. Él ama a la humanidad. Cada que nosotros celebramos estas fiestas de la Pascua, estas fiestas de la conversión, entendemos que somos tan amados y que verdaderamente nadie nos ama como Dios. Fíjense, mis hermanos, por ley de vida, a lo largo de los años, vamos perdiendo nuestros seres queridos. Un día muere el padre, un día la madre, un día el esposo, tal vez un hijo, un hermano. Pareciera que nos vamos quedando sin aquellos que amamos, aunque siguen viviendo en el corazón. Precisamente por eso Dios es nuestra fuerza, porque el que no se va nunca es Dios, porque el que permanece en la vida es Dios, porque el que siempre va a estar para consolar al hombre en sus penas y en sus alegrías es nuestro Dios. Pues, mis hermanos, los invito a que pensemos por un momento en el sepulcro de Cristo. Está inerte, ha muerto el Señor, y por eso nuestro corazón se llena de luto, porque el Señor ha cumplido su palabra, dar la vida hasta la entrega, dar la vida hasta la muerte, por amor a nosotros. Gracias. Todos de pie, por favor. Vamos a hacer, mis hermanos, las peticiones, la oración universal que marca la Iglesia. Vamos, quienes puedan, les pido que hagan el esfuerzo cuando les indique de rodillas, de pie. Son 10 peticiones. Les pido que si están en sus posibilidades, sí se arrodillen, mis hermanos. Lo hagamos por amor a Dios. De rodillas. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, una vida pacífica y serena. Oramos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que ella pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por nuestro obispo,
Sigifredo Noriega Barceló, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor, de rodillas. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor, de rodillas. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Por Cristo nuestro Señor, de rodillas. Oremos también por los judíos, para que quienes Dios nuestro Señor habló primero les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, que oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándole te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos en silencio. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso,
para que libre al mundo de todos sus errores. Aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libera a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a los afligidos y fortaleza a los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie, por favor. Acercamos la cruz al centro. Este libro tú. Que te ayuden tus chavos. La base, Luis. Aquí en medio, por favor. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Digan todos, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Tomen asiento, por favor. Vamos a pasar a adorar la cruz. A los costados van a estar dos personas. Ustedes lo que vayan a dar para la conservación de los santos lugares. Adelante. Primero adoramos la cruz, después lo que ustedes quieran dar. Vamos a comenzar con las personas del centro y nos vamos a ir abriendo así hasta terminar. Adelante, por favor. Vente, Chuy.
Dile a Manolito que si no tiene un canto popular, pues no nos dice para que cante la gente. Dile a Leti que ya vaya que luego que se acabe la celebración, la señora donde la va a tener para que no sé si aquí compran la luz. No sabes que la cosa aquí me la dejen. Ah, mejor. Pero que pongan la Santísima Virgen. Ya luego con Jesús. Dile que no quite la cruz. Todos cantamos. Que calmo en sus ojos mi Jesús amado. Que calmo en sus ojos mi Jesús amado. Que calmo en sus ojos mi Jesús amado. En sus ojos mi Jesús amado, que calmo en sus ojos mi Jesús amado. Cruz por el pecador, moriste en la cruz por el pecador. Cantamos. Todos cantamos. Oh, mi Jesús amado. Me voy por el pasillo por nuestro Señor. Cuando veas que entro por la puerta con él, les dices y llega al altar, dices aquí. Ya pongo el tapo.
descadena. Todos cantamos. Salve cruz de vida, Madre consagrada, que claro en sus ojos mi Jesús amado, que claro en sus ojos mi Jesús amado. Tocayo, Choy. ¿Lo ponen en el altar? Sí. Lo pongas así en el altar. ¿Le ponen en el altar? Si no le pongo en la sombra. Sí. No, dile que lo ponga ellos. Porque parece que va a ir a ver. Ah, entonces que pongan. Cruz bendita. Choy, yo creo que nada más con las dos que me van a ayudar la comunión. Ajá. Espérame. Espérame, todavía no, yo te digo. No, ustedes, tú llevas la campana nada más. Pero ahorita no la suenas hasta que entreguemos el Santísimo. Llévatela nada más. Y los cereales, o sea, Ellos, sí. Voy a ir con nuestro Señor al templo de San Joaquín, donde tiene su monumento, para traerlo aquí para darles la comunión. Luego que entres tu fallo, les dices de rodillas. ¿Sí? Y yo cuando llegue al altar. Vénganse, muchachos. Acompáñenme. Vénganse.
Se arrodilla. Un copón vacío. Tocayo. Chuy. Llévate las tapas. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Déjame de ingresar la cruz, por favor. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Somos 3 ministros de la comunión para que se acerquen a comulgar mientras cantamos. Y un purificador de los chicos. ¿Quién le toca la comunión? Miriam, usted es ministro. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Cuerpo de Cristo. Espérenme para bajar. No, ya. Diles que ya. Que no se acercaban. Cuerpo de Cristo. Así. Vámonos. Cuerpo de Cristo. Acá, por favor, ya están dando ahí la comunión. Cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Olvida
Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pero tú, junto a la cruz, olvidaste dolor. Cuerpo de Cristo. Y Dile a los de nos das en tu mirada la fuerza del amor. Amén. Gracias, Luis. Ponle el paño de hombros. Chuy, ven, no te vayas, Luis. Luis, no te vayas. Ponte el paño de hombros para que tú lleves a nuestro Señor mientras yo termino la celebración. Ponle el paño de hombros. Ayúdale, por favor, Luis. Ayúdale, Luis, a ponerse el paño de hombros. Ya recoge. Ya bajen. Ya bajen los cereales. Permítame, tocayo. Adelante. Nos ponemos de rodillas otra vez. La campana, suénala. Tomen asiento, por favor. Mis hermanos y mis hermanas, en lo personal, y se los he compartido durante varios momentos, he reflexionado mucho sobre las palabras de Jesús donde dice, dad a Dios lo que es de Dios. Yo les invito a que con Dios no seamos poquiteros, ¿verdad? A veces uno piensa que ya hice mucho porque fui a la celebración, ya hice mucho porque es esto, y ya no se quedan a lo que sigue. Mis hermanos, ante Dios hay que buscar la salvación con las obras, y estas son las obras, ¿verdad? Las de la Semana Mayor, las más importantes del año. Ahorita, después de la bendición, se va a hacer el rosario de pésame de la Virgen, y luego la procesión del silencio. Yo me gustaría invitarles a que se queden convencidos, ¿verdad? Esto va mucho más allá de obligaciones o de deberes, es correspondencia al amor de Dios. Vuelvo a insistirles, como ayer les dije a los que pudieron estar, las palabras de Jesús cuando sus discípulos se quedaron dormidos cuando iba a ser apresado. No pudieron velar conmigo una hora. Es un reproche del Señor por la falta de fe de los suyos. Pues los discípulos del Señor somos ahora nosotros. Yo me voy a retirar para ir a San Francisco a la otra celebración, pero aquí ya están comisionados agentes de pastoral, tanto para el rosario de pésame como la procesión del silencio. Mañana a las 9 de la mañana, mis hermanos, aquí en el templo, se va a rezar el Vía Matris, que es en la voz de la Virgen, regresar del Calvario al principio, las estaciones como lo hacemos en el Vía Crucis. Ojalá y pudieran venir, ojalá y sea en el tiempo, la motivación de estar aquí. El Vía Matris también es muy importante. Y les recuerdo que la vigilia pascual, Dios nos conceda amanecer y vivir, la tendremos a las 7 de la tarde, para que vengan con su cirio
listos, no se les vaya a olvidar, por favor. Y puntuales, los invito a que estemos aquí por lo menos 15 a las 7, ¿verdad? Para comenzar a las puras 7 y yo poderme retirar a la siguiente vigilia, que es a las 9 en San Francisco. En general hemos tenido mucha puntualidad, lo cual indica responsabilidad y compromiso. Pues vamos pensando también en los otros, ¿verdad? Entonces estemos puntuales. Vuelvo a reiterarles con mucho gusto que Santana es su casa, que nos da mucho gusto que nos acompañen en estos días tan grandes y que aquí los esperamos. Ahorita les invitamos a que se queden y también que el día de mañana asistan. Vuelvo a recordarles, mis hermanos, que estamos de luto, ha muerto el Señor. Reflexionemos sobre lo que significa su muerte en nuestras vidas, para nosotros, para cada cristiano. De tal manera que no caigamos en la dispersión, en la distracción. No es lo mismo convivir, qué bueno que convivan, qué bueno que se reúnan las familias y un ratito de esparcimiento bonito, eso está bien. Pero que no caigamos en ningún tipo de excesos. Y si lo hacen otros, pues ya no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Si ya venimos a los días santos, es porque estamos dispuestos a vivir esta penitencia, esta meditación. Vuelvo a recordarles, ¿verdad? Cuando uno se le muere un ser querido, pues ¿quién tiene ganas de nada, verdad? Está uno con el pesar. Pues la muerte de Jesús es de nuestro hermano mayor, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo. Insisto pues en esa penitencia, en ese silencio interior, si de veras queremos vivir nuestra fe. Les comparto que en San Francisco, ahorita será la celebración de la Pasión, la misma que vimos ahorita, a las 7. Por si alguien dice, no puedo ir mi familia, pues échenle un telefonazo y díganle en San Francisco. Pero sabemos que en todos los templos aquí de Fresnillo y en los templos parroquiales, obviamente se está celebrando por los sacerdotes esta celebración tan importante de la Pasión. Avienten las redes, mis hermanos. Aunque ustedes digan, no, en mi casa se quedó alguien y ni quiere, quién sabe. Tal vez si le insistes un poquito, querrá participar. No le neguemos a los nuestros el encuentro con Dios. De pie, por favor. Retírame esto, por favor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Los invito a que guardemos silencio, que ojalá y muchos se puedan quedar a rosario de pésame y la posesión del silencio. Siéntense y enseguida les indican cómo va a ser la oración. Judy, y hay que quitar el mantel del altar. Sí.